No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Y no vamos a perder ni un segundo de conversar con el doctor Patricio Salman, académico. Él es profesor asociado de medicina para la Cátedra de Endocrinología y Diabetes. Doctor Salman, la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2021 declaró que debería existir acceso universal a las nuevas terapias en diabetes, sobre todo porque las nuevas terapias tienen un problema de acceso en términos de costos, pero también de disponibilidad en el mundo. Tenemos aquí los análogos de la insulina y vamos a tratar de explicar en palabras simples para que todos entiendan dos grupos grandes de moléculas que son los inhibidores del cotransportador del sodio glucosa de tipo 2 o SGLT2 y que son aquellos que involucran la empagliflozina, la canagliflozina, la dapagliflozina, que son medicamentos que en sus estudios clínicos en el año 2015 ya, como por ejemplo en el EMPA-REC, demostraron que tenían un beneficio en disminuir la mortalidad cardiovascular, lo que revolucionó a los endocrinólogos. Y por otra parte, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima, ¿cierto?, que está en el intestino y cuya modulación también es favorable para la diabetes. Así es que de estas dos moléculas en este momento hay muchos usuarios, pero que no conocen realmente la significación de su uso. A ver si podemos conversar de esto en palabras simples para que todos comprendamos la importancia de estas nuevas terapias. Bien, doctora. A ver, primero los inhibidores de la SGLT2. O sea, lo primero es que existen múltiples fármacos para la diabetes, y la diabetes, afortunadamente, la última década ha sido una época maravillosa en términos de dietología, porque ha habido un boom en cuanto a farmacología para poder ofrecerle a nuestros pacientes con diabetes. Y una de esas familias es los inhibidores de la SGLT2, en el cual inhiben un cotransportador que tenemos todo en el riñón. Fisiológicamente el riñón reabsorbe el azúcar que nosotros filtramos en el renal, en el cual en las personas con diabetes está exacerbada esa función, y lo que hace este medicamento es que bloquea esa función, y en términos simples, cuando la glicemia sube, se escapa el azúcar por el pipí. Lo bota y por eso se llaman Por eso orinan mucho más los diabéticos. Cuando hay una glicemia muy elevada, en forma, claro, uno de los síntomas es aquella, eso, pero esto es una manifestación farmacológica controlada que hace de que cuando la glicemia suba sobre cierto valor, este medicamento bloquea esa función a nivel de riñón, y como una válvula escape, el exceso de azúcar se va por el pipí. Se elimina. Elimina, y por esa razón la glicemia baja. La gracia que tiene esta familia de medicamentos es que es glucosa dependiente, por lo tanto no produce ni hipoglicemia, y ahí uno de sus beneficios versus otras moléculas. El punto que usted mencionaba, y es muy relevante, es que desde que salieron al mercado y se estudiaron desde el punto de vista de seguridad cardiovascular, que es una exigencia de la FDA a todos los medicamentos nuevos desde el año 2008 hacia adelante para que se le apruebe por FDA, es que tengan seguridad cardiovascular. Y como usted bien dijo, desde el 2015 con la EMPA-REC, que es con empagliflozina, con acero-canvas, con canagliflozina, y así las siguientes moléculas, demostraron no solamente que eran neutros en el seguro del punto de vista cardiovascular, sino que además tenían algún beneficio en personas de alto riesgo cardiovascular. Eso significa que son personas que ya están dañadas desde el punto de vista cardiovascular, o que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular: fumar, hipertensión, enfermedad carotídea, etc. Entonces, estos medicamentos, como usted dijo, vino a revolucionar un poquito la visión que teníamos de la farmacología en diabetes, porque le estamos agregando un medicamento a una persona con diabetes que no solamente le va a hacer bien para la diabetes, sino que además le está generando un beneficio en términos cardíacos y en términos renales. Estos medicamentos en general, como digo, son seguros. Hay algunos efectos adversos que hay que tener en cuenta, que el médico que las prescribe
pero en general son bastante seguros y hay que tener cuidado de repente en los pacientes adultos mayores que pudieran estar usando diuréticos, porque hay que estar cuidado con la Se hipotensión pueden ortostática, deshidratar. que se pueden deshidratar, hipotensión ortostática, pero que en general bien explicado, bien manejado, en general no produce problema, y hay que advertir a los pacientes que puede eventualmente aumentar la posibilidad de infecciones, más que bacterianas, son micóticas a nivel genital, la vulvaginitis y la balanitis en el pene en los hombres, pero que en general con medidas simples de prevención no hay mayor problema, y por lo tanto son medicamentos en general bastante seguros cuando están bien indicados por lo demás. Perfecto. La otra gran familia de medicamentos nuevos para la diabetes, no entre comillas, porque la verdad ya tienen algún tiempo ya de salidos al mercado, son de la familia de las incretinas, que hay que ahí dividirlas en dos. ¿Y por qué digo en dos? Porque no solamente porque se administran distintos, sino porque además tienen beneficios distintos. Me refiero a lo que usted mencionó, a los inhibidores de la DPP4, que son medicamentos orales, que inhiben una enzima que es la DPP4, que degrada una hormona intestinal natural que nosotros tenemos los seres humanos, que hace de que esta hormona que se secretan en el intestino, que se llama GLP-1, GIP, optimiza la secreción de insulina endógena que todavía uno tiene, ¿ok? Entonces, los inhibidores de BP4 bloquean esa enzima y hacen que estas incretinas naturales propias que nosotros tenemos se optimice, por decirlo así, ¿ok? Pues estas incretinas se degradan rápidamente en forma natural, y esta enzima es bloqueada por este medicamento, y por lo tanto, a través de ese mecanismo, mejora la glicemia. El punto es que estos medicamentos, que son aquí sí bastante seguros en general, casi sin efectos adversos, muy seguros, por ejemplo, para ocupar en adultos mayores, no producen hipoglicemia, pero son neutros desde el punto de vista cardiovascular. O sea, aquí los inhibidores de la BP4 son beneficiosos para la diabetes, pero ni empeoran el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes, pero tampoco le generan un beneficio extra, a diferencia de la familia anterior que conversamos. Pero eso sí le cambia la historia y le disminuye la mortalidad a las personas. Claro. Pero este grupo de los inhibidores de BP4, que en Chile hay varios exponentes, está la sitagliptina, la vildagliptina, la linagliptina y la saxagliptina, como les digo, son en general neutros en ese efecto. Buenos para la diabetes, son seguros además de ocupar, son muy buena mezcla con metformina, pero no tienen este plus que tienen, por ejemplo, los inhibidores de la cicleteo. Pero la otra exponente de esta familia de las incretinas son los análogos GLP-1. Yo había mencionado que los inhibidores de BP4 inhiben esta enzima que hace que la propia incretina endógena aumente su valor en sangre. Pero nosotros tenemos farmacológicamente la opción de inyectarnos, porque estos son inyectables, excepto uno que ya es oral. Nosotros podemos adquirir el análogo en forma exógena, y nosotros existe una familia que se llama análogo GLP-1, que es la hormona propiamente tal, pero hay unas versiones sintéticas que se llaman análogos GLP-1, que aquí también son muy buenos para la diabetes. Por lo demás, los análogos GLP-1 probablemente son uno de los más poderosos en términos de potencia para bajar la glicemia. También no producen hipoglicemia, pero aquí, similar a la otra familia de los inhibidores de la cicleteo, los análogos GLP-1 sí han demostrado algunos exponentes de ello, también beneficio cardiovascular. En protección cardíaca y en protección renal ya también está demostrado en los últimos metaanálisis. Entonces significa ¿Nos puedes mencionar cuáles son los que están disponibles en Chile? Sí, de los inhibidores del secreteo, estos glucosídicos que botan el azúcar por el pipí, en Chile básicamente tenemos la empagliflozina, la canagliflozina y la dapagliflozina, ¿okay? Hay un cuarto que la artegliflozina en Chile todavía no ha llegado, eventualmente probablemente llegará en los futuros. Esos son los inhibidores del secreteo que están siendo prioritarios por razones que podemos conversar después en términos de la utilización de los pacientes con diabetes. De los inhibidores del FP4 está, ya lo mencioné, la cita, la vilda y la linagliptina en Chile, y de los análogos GLP-1, que no todos tienen beneficio cardiovascular, pero gran parte de ellos sí. Está semaglutide, liraglutide, dulaglutide en Chile, y semaglutide va a llegar prontamente, que es el primer análogo GLP-1 que va a ser oral, versus los anteriores son parenterales, son intramusculares, ¿cierto? Subcutáneos. Se ocupan implican una inyección. Son parecidos a las lápices que se ocupan de los análogos de insulina también, que en general se ponen o una vez por día, como liraglutide, lixisenatide también, que era otro que estaba en Chile,
y en la actualidad hay unos análogos GLP-1 que se pueden administrar semanalmente, que también es bastante cómodo para el paciente porque se lo coloca una vez por semana, que aquí en Chile ya hay dos, que es semaglutide y dulaglutide, se pueden poner una vez por semana. Ahora, el tema con ellos, de alguna manera, es garantizar la continuidad en el tratamiento, porque, como ya mencionábamos, no están cubiertos por el plan Auge y, por lo tanto, las ISAPRES tampoco tienen la obligación de cubrirlos, salvo que lleguen como un acuerdo con sus beneficiarios, digamos. Y también comentemos un poco eso, porque no vale, no sirve como tener la terapia un par de meses al año y después dejarla en pendiente sin ningún tratamiento. ¿Cómo tiene que ser llevada la terapia con cada uno de estos medicamentos? ¿Tiene que ser continua, de por vida? ¿Cuándo para esta coadministración a veces de 1, 2 o 3 fármacos? Exacto. Bueno, usted lo dijo bastante bien en el sentido de que cuando uno va a administrar un medicamento, debiera darse la posibilidad de que sea administrado todo el tiempo que sea necesario, muchas veces de ello para toda la vida. No obstante, hay que considerar también, y eso incluye la insulina, que los tratamientos para la diabetes eventualmente también pueden ser temporales, ¿ok? Ya. Y de hecho me refiero inclusive a la insulina No porque... son una condena, no son una condena No, de o cadena sea, perpetua. no, hay medicamentos que prácticamente uno los va a ocupar toda la vida a menos que haya una contraindicación. Y esa es la metformina. Yo le enseño a mis Perfecto. alumnos y a mis alumnas que la metformina se tiene que ocupar siempre porque a veces uno ve que se le saca a los pacientes cuando va a ocupar insulina. La metformina se tiene que ocupar toda la vida mientras no haya una contraindicación. Y en una dosis ajustada, además, a la dosis útil, porque lo que se ve Sí. mucho en atención primaria es que la gente se queda pegada en una dosis, 1000 miligramos al día, y no se escala a una dosis que sea realmente útil. Útil o que también el paciente lo tolere, porque a veces puede provocar algún Claro. efecto adverso, pero idealmente aquí llegar a las dosis útiles. Pero el comentario que me refería, por ejemplo, con la insulina, que está a veces equivocada percepción de que cuando alguien va a ocupar insulina, como lo último que hay que hacer, ya no hay absolutamente nada más que hacer, y no, la insulina se puede ocupar al inicio del debut incluso de la diabetes, temporalmente, después se retira, la insulina se puede ocupar cuando el paciente con diabetes se hospitaliza, y después se va de alta con los medicamentos orales eventualmente. Y también, obviamente, se ocupa la insulina cuando ya hay un agotamiento de la reserva pancreática y la persona ya han pasado 15, 20, 25 años de diabetes y tiene que pasar insulina porque ya no tiene mucha propia insulina endógena. Entonces, eso puede ser bastante variable y va a depender de cada caso porque la diabetes es una cosa que tiene que ser personalizada. Pero los medicamentos nuevos, las moléculas nuevas que usted me pregunta, en general se tiende a dejar a perpetuidad, en particular en los pacientes con diabetes que tienen enfermedad cardiovascular establecida o que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen enfermedad renal crónica establecida. ¿Por qué? Porque de hecho la última guía están diciendo que nosotros tenemos que intentar priorizar ese tipo de moléculas nuevas, independiente incluso del control de la diabetes. Eso significa que la persona puede estar, por ejemplo, con metformina bien controlado, puede estar con una Claro. hemoglobina glucosilada dentro adecuado, pero resulta que si tiene enfermedad renal crónica o tiene proteinuria o tiene insuficiencia cardíaca ya establecida, independiente de que esté bien controlado, debiera utilizarse, por ejemplo, inhibidores de la SGLT2, porque ahí yo se lo estoy agregando no por la diabetes necesariamente, sino que para mejorar la mortalidad cardiovascular, mejorar la insuficiencia cardíaca y prevenir la enfermedad renal crónica que incluso va a llegar a diálisis. O sea, eso es una visión que nos tiene que hacer cambiar un poco el paradigma de dejarle un tratamiento farmacológico a la persona con diabetes solo centrado en la glicemia. Tenemos que, Claro. eso hay que preocuparnos de todo, porque en una de esas la persona le dice, doctor, usted me va a dejar este medicamento que además tiene un costo, pero mi diabetes está bien. Sí, pero resulta que usted tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y este medicamento no solamente le va a seguir siendo bien a la diabetes, sino que además la disminuye el riesgo cardiovascular y la disminuye la posibilidad de hospitalizarse incluso por insuficiencia cardíaca. Entonces, hay todo un tema que hay que enseñar a las nuevas generaciones de médicos que van a ir saliendo en términos del tratamiento como holístico de la diabetes y no solamente de la glicemia. Y que tiene que ver también con la prevención de la enfermedad. Yo Absolutamente. aquí estuve conversando con los candidatos a presidentes tratando de entender sus programas de salud y no veía con claridad que hubiera un énfasis hacia la prevención. Si nosotros podemos tener los mejores medicamentos
para el tratamiento, como dices tú, de la diabetes como metas objetivas, pero resulta que si ya se amputó una extremidad, eso no va a poder volver atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es disminuir el tabaquismo, disminuir las tasas de obesidad en los niños, generar nuevas formas de alimentación en nuestra población que probablemente impliquen la censura a aquellas publicidades de comida rápida que muestran 4 hamburguesas una encima de la otra y con lo cual se gratifica a nuestros escolares cuando eso es un pecado mortal de la nutrición porque le dan más sal, azúcar y cierto grasas que lo que necesitan todo el día. Entonces, bueno, mira, Patricio, nos quedan 4 minutos de conversación, esto se nos ha pasado volando y yo quisiera que tú nos dieras de alguna manera una reflexión, tal vez desde las conclusiones del último congreso de diabetes que acaba de ser la semana anterior en la que tú tuviste una participación muy destacada y danos alguna recomendación a las personas de a pie, a la gente que todavía no es diabético o que todavía no sabe que lo es. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de las consecuencias a largo plazo de la diabetes en nuestro país? Bien, doctora. Bueno, yo creo que primero un mensaje de esperanza, en el sentido de que hemos hablado harto de las moléculas nuevas y eso obviamente es una buena noticia para nuestras personas con diabetes, pero explicar que incluso cuando una persona ya tiene diabetes, se puede hacer muchas cosas. ¿Okay? Perfecto, no está todo perdido en el momento del diagnóstico, al contrario. No, para nada, porque nosotros tenemos que transmitir a las personas con diabetes que esto es una enfermedad crónica, por supuesto, pero bien manejada, bien llevada, en particular cuando hay equipos multidisciplinarios que los apoya y los asocia, el tratamiento puede ser muy bien llevado. Y creo que usted dijo una cosa, para mí, como diabetólogo, como endocrinólogo, para mí es prioritaria, la prevención. Claro. O sea, ojalá que la persona no se haga diabética, y para eso tenemos mucho trabajo que hacer, pero la diabetes puede ser prevenida, y por lo tanto, cuando las personas están en etapas de prediabetes, por ejemplo, o cuando ni siquiera la glicemia ya está alterada, pero está con factores de riesgo, hay obesidad o hay resistencia a la insulina, si uno trabaja eso, la persona puede evitar una eventual diabetes, por lo menos joven, que es lo que estamos viendo en la actualidad cada vez más, lamentablemente, pero siempre se puede trabajar. El mensaje de esperanza en el sentido de que uno puede hacer muchas cosas, hay que trabajar en distintos ámbitos, pero la prevención es capital para disminuir los riesgos a futuro, tanto microvascular, que es lo que la gente conoce como retina, riñón y nervios, la neuropatía, pero también lo macrovascular. Así que el mensaje es a controlarse, el mensaje es a prevenir, anticiparse al diagnóstico de la diabetes, buscar las personas que están en riesgo, medirse la glicemia, ir a su médico y si la persona ya tiene diabetes, se puede tratar y hay esperanza para hacer un buen tratamiento. Eso es lo importante. Excelente, doctor Salman. Muy agradecida de su participación hoy día en este programa, que en el fondo lo que quieren Salud para Todos en Devox Radio es generar un aporte a la reflexión con datos, con medicina de frontera, y su participación hoy día ha sido brillante. Muy agradecida, invitadísimo para cuando quiera su casa aquí este programa. Muchas gracias, doctora. Un abrazo, que esté muy bien. Y nosotros nos quedamos aquí para nuestra última pausa musical y cerramos el programa. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.